Hola, muy buenos días. Hoy vamos a presentar la sentencia C-086 de 2016 de la Corte Constitucional. Esta sentencia surge a partir de una demanda de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad presentada por dos ciudadanos en contra de una parte del artículo de esta norma, especialmente en el artículo 167 del Código General del Proceso. Entonces, el artículo regula un tema demasiado importante dentro de cualquier proceso judicial, el cual es la carga de la prueba, es decir, quién tiene la responsabilidad de demostrar los hechos dentro de un proceso judicial. Ahora bien, los demandantes no cuestionan todo el artículo, sino una parte muy específica de este, en específico la palabra podrá. La pregunta aquí es como ¿por qué es tan importante esta palabra? Porque la norma establece que el juez podrá distribuir la carga de la prueba entre las partes, pues dependiendo de qué parte esté en mejor posición para aportar las pruebas o para esclarecer los hechos. Entonces, es decir, la ley le da la facultad o la posibilidad al juez, pero no es la obligación. Digamos que frente a esto, los demandantes consideraban como que esta redacción era un problema desde el punto de vista constitucional. Digamos que uno de sus principales argumentos era que en un Estado social de derecho como lo es Colombia o como lo es el Estado colombiano, el juez no puede limitarse a ser un espectador, sino que éste debe garantizar como que el proceso sea realmente justo, y en especial cuando existe una desigualdad muy clara entre las partes. Estos dos ciudadanos consideran entonces que el legislador tiene la facultad de diseñar las reglas del proceso y que no todo puede convertirse en una obligación que recaiga ante el juez o para el juez. Digamos que pues en base a estos planteamientos, la Corte Constitucional deberá resolver pues el siguiente problema jurídico que nosotros lo redactamos pues de la siguiente forma. Y la pregunta o el hecho aquí es que el hecho de que la ley establezca que el juez podrá distribuir la carga de la prueba en lugar de decir que deberá, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a otros derechos fundamentales. Digamos que a partir de esta pregunta, la Corte va a desarrollar todo lo que es su análisis examinado del papel del juez, la función del proceso judicial y el equilibrio entre las partes. Bueno, en esta parte de la exposición voy a centrarme en explicar tres conceptos que nosotros identificamos en la sentencia y consideramos que son claves porque están directamente relacionados con la forma en que se garantiza el acceso a la justicia y el equilibrio entre las partes dentro de un proceso judicial, permitiendo que las decisiones sean realmente justas y efectivas. El primer concepto es la tutela judicial efectiva, y es que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que garantiza que las personas puedan acceder a la justicia de manera real. Incluso la Corte señala que esta es una necesidad inherente para el individuo y en su condición. Adicional, significa que no puede basarse solo en que exista la justicia como concepto, sino que esta debe ser efectiva, es decir, que genuinamente las personas puedan acudir a un juez, que exista una respuesta y que se proteja realmente sus derechos. Y adicional, eso también implica un deber a las autoridades de promover e impulsar condiciones para que el acceso a la administración de justicia sea real y efectivo. Otro concepto que quisimos abordar fue la carga de la prueba, y ya explicándoles un poco, la carga de la prueba aplica como una regla general dentro del proceso, y esta básicamente dice que y establece que incumbe a las partes probar el supuesto hecho de la norma que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. Esto se resume en algo que escuchamos coloquialmente que dice: quien alega debe probar. También se expresan reglas clásicas como al demandante le corresponde probar los hechos que fundan su acción, y la Corte explica que esta carga es una carga procesal, permite esclarecer la verdad y es una forma de colaborar con la justicia. Responde a fines constitucionalmente legítimos y contribuye como este esclarecimiento de la verdad.
Sin embargo, no es absoluta porque permite excepciones y es acá donde vamos a pasar a nuestro tercer y último concepto clave, que es la carga dinámica de la prueba. Este concepto modifica esta regla tradicional de quien alega de probar y la Corte señala que en este caso el postulado quien alega debe probar cede al postulado quien puede debe probar. Y básicamente este concepto surge porque pueden existir desigualdades entre las partes y por eso la sentencia nos dice como de alguna manera que quien esté en mejores condiciones de probar un hecho es quien debe aportar la prueba. Y pues en este sentido el juez puede intervenir y redistribuir la carga. Podrá exigir probar determinado hecho a la parte que se encuentre pues en una situación más favorable. Se aplica, por ejemplo, cuando una parte tiene la prueba, tiene el conocimiento técnico y la otra está en una situación, por ejemplo, de debilidad. Entonces, en este caso, el juez puede decidir a quién le puede dar, le da la carga de la prueba. Y esto no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que la carga permite que el proceso sea más justo, trasladando la prueba a quien realmente puede aportarla. Y pues por último, en conclusión, estos tres conceptos muestran cómo el proceso judicial no solo busca reglas formales, sino garantiza una justicia real, equilibrada y efectiva entre las partes. Bueno, hola a todos. Retomando lo que explicó mi compañera sobre estos conceptos procesales tan importantes, pues ahora vamos a ver qué decían exactamente las partes en este debate de la sentencia. Como primero tenemos los argumentos de las partes. Como ya sabemos, tenemos por un lado a Alejandro y Elena Peñarredonda, que son los demandantes. Ellos argumentaban que la palabra podrá en el artículo 167 del Código General del Proceso le daba demasiada discrecionalidad al juez. Para ellos, aplicar la carga dinámica de la prueba no debería ser una simple opción, sino una obligación absoluta y debe ser un deber imperativo para garantizar el derecho a la tutela judicial. Su punto central era lógico. Si el juez nota que una de las partes está en una posición claramente desventajosa y no puede probar un hecho, dejar esa distribución probatoria libre albedrío del fallador vulneraría totalmente a la igualdad del proceso. Segundo, las intervenciones de entidades y universidades. En respuesta a esto hubo una avalancha de intervenciones que defendieron la norma, entidades como el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y varias, y facultades de Derecho y universidades como lo son la Javeriana, el Externado, la Libre y el Rosario, pidieron a la Corte que la norma se declarara exequible. Sus argumentos se centraban en que la regla general del proceso siempre debe ser la autorresponsabilidad probatoria. El que alega un hecho tiene la carga de probarlo. Explicaron que la carga dinámica es una medida excepcional y volverla obligatoria forzaría al juez a aplicarla incluso en casos en donde no es estrictamente necesaria. Además, aclararon que darle discrecionalidad al juez no significa darle permiso para actuar con arbitrariedad. También la Universidad de Santo Tomás fue la única que apoyó parcialmente a los demandantes, pidiendo que la norma fuera condicionada para que el juez estuviera obligado a redistribuir la prueba cuando una de las partes la fuera materialmente imposible. También tenemos las consideraciones de la Corte. Antes de tomar su decisión, ¿qué analizó la Corte? Primero reconoció que nuestro Estado social de derecho exige que el juez busque activamente la equidad procesal. Bueno, sí es bien cierto que el postulado de quien alega debe probar puede ser ante la idea de que quien puede debe probar, fundamentado en los principios de solidaridad y equidad. Sin embargo, la Corte consideró que imponerle al juez la obligación absoluta de aplicar la carga dinámica en todos los casos terminaría alterando toda lógica probatoria.
que diseñó el legislador. Las cargas procesales son responsabilidades necesarias que las partes deben asumir, sí, y mantener la palabra podrá es vital porque le permite al juez evaluar las particularidades exactas de cada caso para decidir si realmente justifica su intervención para restablecer la igualdad. Y además, si el juez toma esta decisión o se niega a hacerlo, las partes no pueden desamparadas, ya que siempre pueden interponer recursos para ejercer su derecho de defensa. Bueno, entonces llegados a este punto, tenemos las conclusiones de la sentencia y de por qué la expresión podrá, contenida en el artículo 167 del Código General del Proceso, es constitucional y por qué no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Vemos que se plantea una pregunta y es si el juez está obligado a redistribuir la carga de la prueba, solo tiene la facultad de hacerlo. Entonces la Corte nos dice que el legislador tiene facultad de diseñar las reglas del proceso judicial, siempre que se respeten los derechos fundamentales. En este caso, permitir que el juez distribuya la carga de la prueba como una facultad y no como una obligación es una decisión válida dentro de ese margen de configuración normativa. También parte de un principio general de la carga de la prueba, conocido como el onus probandi. Digamos que ahí lo que dice es que el juez tiene como la capacidad y potestad de participar en la administración de justicia y no es desproporcionado. También reconoce que hay situaciones en las que una de las partes pueda estar en una mejor condición para probar determinados hechos. Entonces surge una teoría que es de la carga dinámica de la prueba y que lo que se mencionaba antes le permite al juez redistribuir esa carga para garantizar la igualdad real y justicia material. Igualmente la Corte advierte que esta figura no puede convertirse en una obligación automática, o sea, no siempre podrá, digamos, exigir las pruebas, siempre porque pues rompería un equilibrio, ya que se trasladaría la responsabilidad al juez y se eliminarían las cargas de las partes. Digamos que el proceso en un Estado social de derecho exige un equilibrio entre la iniciativa de las partes y la intervención del juez. Por eso se dice que es dinámico. Y por eso se dice también que la redistribución de la carga probatoria debe depender de las particularidades en cada caso. Además, la facultad que tiene el juez no es arbitraria. El juez debe motivar su decisión y eso está sujeto al control mediante los recursos y debe actuar conforme a los principios de igualdad, la buena fe y la búsqueda de la verdad. La Corte establece que el derecho a la tutela judicial efectiva no implica que el juez deba redistribuir siempre la carga de la prueba, sino que se garantice un proceso justo, equilibrado y orientado hacia la verdad. Muchas gracias.